¿Está ya todo? Le hemos dado ya el play, o sea que esto está saliendo en directo. Saludos a los que nos ven en directo. El directo es así, es marcha. Quiero hablar de reconocer los tiempos. Vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 16. Aleluya. Vamos a tener luego un tiempo de adoración. Y hay una canción que nos va a bendecir a última hora. Aleluya. Reconocer los tiempos. La mayoría de la gente que vive hoy en el planeta no tiene idea, no sabe hacia dónde va. Pero la gran tragedia no es que no lo sepa el pueblo, es que tampoco lo saben los que están arriba. No lo saben los que están arriba. Estamos asistiendo atónitos a un problema en un lugar de Oriente, donde después de un montón de años ha venido a ocurrir lo que el gran fracaso que tuvo Kennedy con Vietnam, lo mismo. Y se cumplen unos plazos, se dicen unos plazos, y antes de que se cumpla el plazo empiezan los atentados. Y se dice que nos vamos del país para no tener guerra, y no nos hemos acabado de ir cuando enviamos más bombas para destruir más cosas. Y así andan, los mismos gobernantes no disciernen, no entienden los tiempos que viven. Dice la palabra de Dios que Jesús habló sobre esto en Mateo 16, 1, versículo 1 al 7, y dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Amén. Dios bendiga esta palabra en esta mañana. Aleluya. Quiero hablarles de los tiempos, hermanos, y especialmente quiero hablar a los que se llaman cristianos. Hoy la palabra de Dios va dirigida a todos, pero de una forma especial a los que nos llamamos cristianos. Porque es muy importante saber discernir los tiempos. Hermanos, el tiempo afecta a toda la vida del ser humano. A toda. Absolutamente a toda. El tiempo es la que marca todo. Marca cómo son las casas. Marca la ropa que te pones. Marca la comida que comes. Marca tus costumbres también. Yo tuve un amigo misionero que él estaba llevando hacía muchos años el evangelio a los esquimales. Y uno de los grandes problemas que me contaba que tenían los esquimales era el alcoholismo. Porque allí hay un montón de meses donde es de noche y se encierran tanto que es el alcoholismo. Yo he estado en Suecia y un problema de Suecia es el alcoholismo también. Influye mucho el clima, hay un montón de meses donde no hay sol. Y ahí tú ves amanecer y no es como aquí, sale el sol un poquito así en el horizonte y va por el horizonte así. No lo ves subir, va así hasta que se va. El tiempo afecta a las personas. No es lo mismo las casas que se construyen en el norte de Europa, que tienen los tejados muy inclinados, porque son meses, semanas de nieve para que no cojan peso y no se rompan, a las casas que tenemos en Canarias. Si tú trasladas nuestras casas al norte, que no nos pase nada. En vez de camas teníamos que dormir como en Venecia, con góndolas, porque nos iba a entrar el agua y el frío por todos los sitios. Y hermanos, cuando llega el verano, tú estás buscando una ensalada, o estás buscando una fruta, estás buscando agua, estás buscando un tipo de comida.
pero cuando llega el invierno está buscando otra. En este pasaje Jesús está enseñando a los que se llaman, que creen que son hijos de Dios, y les enseña a discernir los tiempos, porque Él estaba metido en medio de una generación y de una sociedad que no sabía distinguir los tiempos. Y hermanos, quiero decirles que una de las cosas que pasa hoy en el pueblo de Dios es que mucho pueblo no entiende, no discierne los tiempos que vive. ¿Y qué pasaría si ustedes esta mañana hubieran venido a la iglesia con abrigo, con guantes de lana y con bufanda? ¿Qué pasaría? Los que hemos criado hijos nos ha pasado. A veces que los niños son pequeños y un día que está lluvioso les da por ponerse la ropa de verano. A mí me ha pasado con los míos, incluido el pastor. Ahora que no me oye, espero que no esté en el directo. Bien, pero es así, y dice, pero ¿dónde vas? Ponte el abrigo. O luego de repente llega el verano y ves a tus hijos adolescentes por la mano, se ponen la sudadera, la capucha y van ahí, ¿dónde? Pero si estamos a 30 grados, ¿dónde vas? Así es, aleluya. Pero el problema es que en la vida espiritual esto se da mucho entre los cristianos. No saben qué forma de vida tienen que llevar porque no disciernen los tiempos. Y hay 4 enseñanzas o advertencias que Jesús hace en este pasaje. Hermanos, es muy importante que tú tengas claro el tiempo que vives, porque si no, vas a tener problemas serios. Una de las cosas, tú puedes hablar con las personas que han enterrado seres queridos. Y te digo por propia experiencia, que uno de los momentos más difíciles, hay 2 momentos muy crudos. Uno de los momentos más difíciles es cuando sobre un ser querido que tienes delante se pone la tapa del ataúd. Y tú ves tu ser querido tapado, cerrado. Es un trauma. A muchos cristianos que por la forma de vida que llevan no discierne y un día les va a caer la tapa encima. Y no hay más oportunidad. Y la otra es cuando llegas al cementerio y después de verlo tapado lo entierras allí y te vas sin él. Son momentos difíciles. Hermanos, la Biblia está llena de momentos y de advertencia a la iglesia a que despierte para que no le pille la muerte espiritual, para que no le pillen los tiempos extraños ni malos. La primera advertencia que habla Jesús está en el verso 1. Dice que había en los tiempos de Jesús que se acercaron a él. ¿Quién se acercaron? Pues se acercaron sencillamente los fariseos y los saduceos para tentarles. Aleluya, para tentarle. ¿Sabes tú? En los tiempos de Jesús había 3 partidos principales que estaban metidos en la política y en el gobierno de Israel bajo el dominio de Roma. Eran los saduceos, los fariseos y los esenios. Y aquí vienen a tentarle los fariseos y los saduceos, dirigentes de los 3 partidos, 2 de los más importantes. Y se acercaron a Jesús no porque creían en él, no, sino para tentarle. Y hay algo que tenemos que entender en este tiempo, hermanos. Hay muchas personas que están poniendo su esperanza en los políticos, en los que nos dirigen. Déjenme decirles algo. La política y los políticos nunca van a llevar sus pueblos a Dios. Nunca. Estamos en unos tiempos en que los políticos se mueven por intereses y cosas ocultas que nadie sabe, pero que están por ahí. Y hermano, Dios nos advierte que discernamos los tiempos, no pongamos nuestra vista en los políticos, en la política. Y con esto no estoy diciendo que seamos gente al margen de. Yo siempre he votado en las elecciones de España, siempre he votado. Unas veces a un partido, otras veces a otro. No creo recordar en mi vida haberme abstenido, porque soy de los que creen que si me abstengo, estoy haciendo más daño que bien. Pero sin embargo hay una cosa, aleluya, es que no creo que ellos sean capaces de llevar a la gente al lugar de prepararse para lo que viene. No lo hay, hermanos, aleluya. Nunca la política. Nos guiarán a sus intereses, pero nada más.
no nos llevarán más lejos. Aleluya. Y el Señor les habla y los tiene delante y vienen a tentarle. Aleluya, a tentarle. El hombre de nuestros días se ha levantado en todos los parlamentos, se ha levantado hacia Dios y en contra de Dios. Hay solamente un versículo en toda la Biblia que habla de que Dios se ríe de la humanidad. Y es cuando dice la palabra de Dios que los gobernantes de la tierra se pactaron y se juntaron para romper todo lo que unía con las creencias de Dios. Y dice la Biblia en el Salmo, pero Dios se reirá de ellos. Aleluya. Es muy grave acercarse a Dios para tentarle. Hermanos, si queremos discernir los tiempos, si queremos estar atentos y que nuestra vida espiritual funcione como tiene que funcionar, tenemos que ser más creyentes en la Biblia que en un partido político. Amén. Amén. Aleluya. Porque hay muchos que discuten grandemente por por aquel. Por un color o por otro, por la derecha, por la izquierda, por el centro, por arriba, por abajo. Ellos no disciernen. Los tiempos que estamos viviendo no disciernen. Son tiempos que solamente se mueven en esferas espirituales. Y para distinguir la voluntad de Dios, para distinguir lo que nos viene encima para vivir, tienes que dejar de mirar a los hombres y empezar a mirar a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Porque si no, no te va a ir bien. Ellos mismos. Aleluya. Dice la palabra de Dios, Pablo hablando a los tesalonicenses, examinadlo todo y retener lo bueno. Examinemos. Aleluya. Examinemos, hermanos. Examinemos lo que vemos en los móviles. Examinemos lo que vemos en televisión. Examinemos los mensajes que se nos dan. Examinemos todo. Porque va a influir en nuestra vida. Si nosotros somos capaces de levantar las alas y movernos en Dios, nuestra forma de vida será de una manera. Porque los tiempos que tú vives van a marcar tu vida. El que vive para Dios, viste, habla, come y vive de una manera distinta que el que no es creyente. Yo esta semana estaba en un negocio donde aparentemente había un creyente. Es un negocio que tengo mucha confianza y por eso puedo hablar con libertad. Tenía bastante libertad y he testificado mucho de Dios. Pero este creyente me confesaba y me decía, hoy yo también soy creyente. Digo, ah, sí, sí. Mi mujer va a una iglesia evangélica. Ah, sí. Digo, ¿y tú? ¿Tú qué haces? Ah, yo no. Ay, no, ¿por qué no? ¿Qué está ocurriendo? Y le dije, mira, cuando hay un cristiano a medias, es un tonto completo. Cuando está con un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios, lo único que va a hacer va a ser caer, porque son dos fundamentos distintos. No hay fundamento en la tierra, no hay fundamento en el agua. O estás en un sitio o estás en otro. Josué se levantó delante de un pueblo que no distinguía ya bien y había visto las maravillas de Dios. Dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Buscad a quien sirváis, pero yo y mi casa, que quede claro que serviremos al Señor. Gloria al nombre de Dios. Hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Porque tu forma en la que tú quieras vivir va a condicionar todo tu ser. Todo. Absolutamente todo. Gloria al Señor. Y Jesús advierte de los saduceos. Y les dice, no, ¿qué os pasa a vosotros? Venís aquí, ¿a qué venís? Venís simplemente a tentarme. Venís a qué? A mostrar que haya señales, que haya cosas. Aleluya. No, hermanos, no son tiempos de señales ni de milagros. Hay parte de la iglesia que está moviéndose en áreas peligrosas, en áreas muy peligrosas, en cuanto a ver manifestaciones y cosas. No todo es de Dios.
No todo es de Dios. La segunda advertencia que nos hace la palabra de Dios está en el versículo 2 y versículo 3, cuando dice: mas él respondiendo dijo a los políticos: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La segunda advertencia que nos hace el Señor es que distingamos los tiempos. Los tiempos. La palabra hipócrita, ¿sabes tú lo que significa en el griego, en el Nuevo Testamento? La palabra hipócrita significa actor de teatro. Antes se decía: tú eres un hipócrita, eres un actor de teatro. Un actor de teatro. Una de las cosas que tenemos que entender para poder vivir la vida que Dios quiere y entender los momentos en los que estamos, tenemos que dejar todo teatro. Tenemos que dejar todo teatro. El teatro es fantasía. A mí me gusta mucho el teatro. Hace muchos años que lo voy, siempre cuando he podido. Una vez fui por Madrid y dije a Sole: no me voy de Madrid sin ver una obra de teatro. Y fuimos a una obra de teatro. Me gusta mucho. Pero el teatro me gusta, el teatro y la novela. Pero es todo una fantasía. Yo estaba una vez con los niños, ya eran de cierta edad, pero no eran adolescentes todavía, y nos fuimos a visitar una de las partes de los montes, de las montañas de Madrid, donde yo de joven pues andaba por allí. Y al rato oímos tiros. Tiros. Y fuimos buscando a ver dónde venían los tiros. Y al final caímos viendo como en una especie de valle pequeñito. Allí estaba. Allí habían montado una película de vaqueros americanos y de indios. Y la escena se trataba de que de repente habían atacado los indios y un indio se escapaba. Y el americano saca el rifle y le pega el tiro y el otro caía. Hermanos, ¿tú sabes las veces que mataron al indio hasta que salió la toma? ¡Pam! ¡Bum! ¡Corten, corten! ¡Toma dos! ¡Que el indio no ha caído bien! Otra vez el indio allí. ¡Acción! El indio corría. ¡Pum! ¡Pum! ¡Corten! No, ha caído antes del tiro. Bueno, mira, nos reíamos. Hermanos, en la vida espiritual, cuando tú haces teatro, es toda una fantasía. Puedes decir gloria a Dios, pero dentro no hay nada. Puedes incluso estar en un culto y estar ahora mismo a kilómetros de aquí. ¿Cómo está tu corazón? Hermanos, Dios habla de que distingamos los tiempos. Y Jesús habla aquí de dos tiempos. Habla del tiempo natural, que es el tiempo de los hombres, es el cronos. Cronos significa eso, el tiempo natural. De ahí viene la palabra cronómetro. De ahí viene, desciende de ahí. El cronos es el tiempo natural que tenemos en nuestro entorno. Pero también Jesús habla distinguir los tiempos de Dios. Que la palabra que se usa para distinguir los tiempos de Dios es kairos, que está hablando de los momentos en que Dios está actuando y haciendo cosas. Y tu vida, hermano, tu vida espiritual y tu vida normal van a marcar qué clase de vida llevas. Porque el Señor dijo: sabéis distinguir tantas cosas. Muchos de nosotros podemos discutir de que sabemos de informática, sabemos de fontanería, sabemos de cocina, sabemos de lo que tú quieras. Sí, tú distingues todo eso, pero mi pregunta es: igual de claro que tú tienes los tiempos físicos, ¿en tu alma están igual de claro los tiempos espirituales en que tú vives? ¿Lo tienes igual de claro? Porque esta generación sabía ver las nubes y decir: mañana llueve y me pongo el paraguas. Pero hay cristianos que de repente no saben discernir. Les preguntas: ¿qué pasa? E incluso algunos dicen: uy, el Señor. Llevamos 2000 años que decimos que el Señor viene. Algunos hasta dudan. Ni siquiera se han planteado si el Señor viniera hoy. No, ni siquiera se lo han planteado. Viven como si fuera a estar ahí en la tierra 90 años más. Hermanos, aleluya. El Señor habla y dice: tenéis que tener discernimiento espiritual. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Una pregunta: ¿qué es lo último?
¿Cuándo y cómo? Es lo último que personalmente tú has sentido que Dios te ha dicho. Y la segunda es, ¿y lo que Dios te ha dicho, lo has hecho? La tercera es, si lo haces, cambiarás. Porque el tiempo nos cambia. Mañana aparecen por ahí las nubes que vienen del mar, como nos han enseñado de Santa Úrsula, como venga de la palma viento y nubes del mar, agua. Y viene agua. Y la gente se previene. ¿Tú cómo vives espiritualmente? ¿Cuántos años hace que te has convertido? ¿Cuánto tiempo hace que tú entregaste tu vida a Dios? ¿Y cómo está la situación ahora? ¿Cómo está? ¿Sigues viviendo la fantasía del día que te entregaste a Dios o has evolucionado, has cambiado, has progresado? Hay discernimiento en ti. ¿Sabes cuál es el kairos de Dios para ti? ¿Sabes tú? Hay una palabra que Dios dice refiriéndose a Abraham. Dios dice, esconderé, ocultaré a mi amigo Abraham lo que voy a hacer. Ocultaré, esconderé a mi amigo Abraham lo que voy a hacer. Abraham sabía lo que venía. Abraham se puso a orar por una ciudad que él sabía que iba a ser destruida por juicio por causa de sus pecados, Sodoma y Gomorra. Pero él estuvo intercediendo sabiendo cuál era el final. Aleluya. Cuando tú miras tu vida espiritual, ¿qué es lo que estás viendo? Adelante. ¿Sabes distinguir este siglo? ¿Y cómo vives? ¿Qué ropa llevas? Porque si lees en el Nuevo Testamento, vas a ver la importancia que tiene la ropa para Dios. Dice la Biblia que muchos no entrarán al reino, a las bodas del Cordero, porque no estarán vestidos de boda. ¿Lo han leído? ¿Sí o no? Amén. Porque no estarán vestidos de boda. Aleluya. No estarán vestidos de boda. Hermanos, hay esferas en las cuales no se puede entrar. Hay esferas en las que tú, si quieres entrar, se ve quién eres. Hace muchos años pudimos testificar a una familia al lado de donde vivía Sole. Yo recuerdo que en los tiempos de Franco se nos prohibió leer la Biblia en España. Y yo tenía un 600, coche pequeñito. Y me rebelé contra el Estado. Compré letras y puse en la cristal de atrás, lea la Biblia. Y adelante puse, solo Cristo salva. Me dijeron, la policía tiene que quitarlo. Yo dije, yo no lo voy a quitar. Y ahí iba yo andando, eran más grandes las letras que el coche, porque era un coche pequeñito. Y un día parado, esperándome a Sole, que tenía que salir de trabajo y fui a buscarla, un hombre pasó por allí bien vestido, miró el coche de atrás para adelante y yo pensé, ya tengo otro problema. Y me pregunta, ¿eso que pone ahí es verdad? Sí, es verdad. Para resumir en la historia, era un hombre rico que vivía cerca de allí, Sole trabajaba en una de las zonas de más dinero que había en aquel entonces en Madrid. Era rico. Y al final le pudimos llevar el evangelio a su casa. Al final se convirtió en un hijo que estaba sujeto a las drogas. Al final Dios hizo una obra en aquella familia. Y un día este hombre agradecido dijo, quiero invitarles un día a una comida al club donde yo pertenezco. Muy bien. Y quedamos. Me dijo, sígame. Claro, él salió con su garaje con un coche de rico. Y yo con un 600 de pobre y encima con letras rojas, lea la Biblia, solo Cristo salva. Yo detrás. Y llegamos a las afueras de Madrid y había una entrada suntuosa, tremenda, y había guardas allí con una barandilla, no sé cómo se llama ahora mismo.
¿Que baja o que sube? ¿Va? Le vieron a él, levantaron. Y yo iba detrás. Y automáticamente bajaron la barandilla. Lo que me dijo el guardia, ¿usted dónde va? ¿Usted dónde va? Un coche pequeño, usado, viejo, con letras encima, hablando de Dios. ¿Dónde iba yo? A un club social de los ricos de Madrid. Y dije, pues yo le dije, y no sé dónde voy, pero yo voy detrás de aquel hombre que me ha invitado. Y allí me tuvieron en la puerta, con la valla echada, hasta que el hombre dijo, hombre, por favor, pasen. Oh, hermanos, aleluya. ¿Tú crees que podemos vestir cualquier ropa en los tiempos que vienen para entender la obra y lo que Dios quiere hacer? No. Necesitamos vestidos nuevos. Necesitamos mente nueva. Necesitamos corazones nuevos, consagración nueva, una entrega nueva en este tiempo. Porque son tiempos complicados. Y solamente si tú sabes distinguir las nubes espirituales y las sabes sacar de su lugar, y Dios puede hablarte, aleluya, entonces Dios te va a ayudar. La cuestión es esta, ¿sabes? Para muchos religiosos, el reloj de su vida espiritual se paró el día que se bautizaron. Gente que cree que se bautiza y ahí se para su reloj. Dicen, ya está todo. Y no es no, aleluya, no, hermanos, el reloj de Dios sigue más adelante. Tienes que distinguir. Dice Pablo a los Corintios, el hombre natural, el hombre normal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y las ve como locuras. Las ve como locuras. Una locura fue la generación de Noé, que vieron contemplar a un loco gastando su dinero, su tiempo, más de 100 años para construir un barco donde nunca había llovido. Es una locura. Muchos tienen como locura, aun llamándose cristianos, tienen como locura consagrarse a Dios y servir a Dios en la iglesia. Algunos dicen, no, hermano, es que yo tengo un trabajo que me impide venir a la iglesia. Pues entonces déjame que te diga una cosa. En primer lugar, no dejes de trabajar. Pero ponte a ayunar y a orar para que Dios te dé otro trabajo que te permita venir a la iglesia. Ese amén está como en las barcas de Venecia, con las olas ahí. Amén, aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es tu discernimiento? Las cosas de Dios, entonces tienes que ir a por ellas en el nombre de Jesús. Porque las cosas han de discernir espiritualmente. Pero en cambio el espiritual, dice la Biblia, juzga todas las cosas. Pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Y dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú si te pones a orar y buscas a Dios, Dios te va a hablar sobre tu vida y tu familia. Dios te va a dar sabiduría. Y si tú quieres, vas a servir al Señor. Y si quieres tus tiempos espirituales, los vas a empezar a discernir. Y no te van a dar miedo. Porque aunque te digan, mira que el sol viene por allá adelante, y Dios te dice, va a llover, tú te pondrás entonces el abrigo. Y dirás, va a llover. Aleluya. El profeta se subió a lo alto de un monte. Y había dicho a una persona, corre porque va a venir la lluvia. Y llevaban 3 años y medio de sequía. Y el profeta se puso a lo alto del monte porque Dios le había hablado. Él sabía distinguir el tiempo espiritual. Lo sabía distinguir. Y se puso a orar. Cuando distingues el mundo espiritual y lo que viene, sabes que una de las cosas que ocurren es que aprecias y quieres orar. Buscas a Dios porque lo necesitas. Los cristianos que no disciernen o que pierden su primer amor, lo primero que hacen es dejar de leer la Biblia y dejar de orar. Y hay una palabra que viene del infierno que dice, no voy a la iglesia porque estoy muy mal. Mentira, eso viene del diablo. Recházalo en el nombre de Jesús. Si estás mal, tienes que venir más a la iglesia. Si estás mal, tienes que orar más. Si estás mal, tienes que ayunar. Si estás mal, tienes que leer la Biblia. Si estás mal, tienes que buscar la mente de Cristo para tener victoria. Amén. ¿Qué es eso de que no puedo? Discierne los tiempos, hermano. Si sales mañana de casa y hay lluvia, ¿qué sales? ¿Con un bañador? ¿Y las gafas de bucear?
Aleluya, no, discierne. Hay cristianos que está nevando y se ponen un bañador y dicen, ¿pero dónde va este? ¿De qué va? Ay, se escuchan tantas cosas de gente sin discernimiento. ¿Quién lo instruirá? Pero hermanos, si tú te metes en Cristo, Dios te va a hablar. Aleluya, Dios te va a hablar. Gloria al Señor. Estos días, el sol ha estado fuera. Para mí le ha hecho un falta y estoy deseando mañana ir a buscar al aeropuerto. Y estoy deseando estar con ella, pero ha sido también un tiempo que he aprovechado. Algunos hermanos me han invitado y yo se lo agradezco, pero yo quería estar a solas con Dios. Y ayer, después de varios días, de repente vino la presencia de Dios. Y Dios me hizo sentir, me hizo ir a leer el libro de Isaías. Aleluya. Y empecé a buscarle, empecé a ver cosas en el libro de Isaías que no había visto antes. Hermano, cuando tú buscas a Dios, empiezas a entender los tiempos y te preparas para ellos. Aleluya, como te preparas cuando miras y hay lluvia. Cuando te preparas y ves que viene el sol, te preparas. Aleluya. Nadie va a la playa con un abrigo, manoplas, un gorro de invierno y un bufanda. Nadie va así, está mal, algo le falla aquí. Y nadie sale en invierno con su bañador. Nadie de esto, aleluya. La tercera cosa que necesitamos para ver los tiempos está en el versículo 4 que Jesús nos advierte, que dice la palabra de Dios: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. ¿Sabes? Hay una cosa que tenemos que entender. No siempre tenemos que estar discutiendo con la gente. No siempre tenemos que estar enfrentados. ¿No quieres creer? Dios te bendiga. Amén. A mí una vez se me puso uno y dice, déjame, está bien, que Dios te bendiga, pero te vas a morir. A ver cómo lo resuelves. Cuando la gente se mueve bajo las tinieblas, es muy osada contra Dios. Cuando estábamos comprando la pintura de la iglesia para pintar el otro día, alguien que le testificaba decía, no me verás por la iglesia. Y le dije, pues tienes un problema, porque te vas a morir y Dios te va a juzgar. Y es un empresario. Y le dije, y va a haber un día que tu móvil va a sonar mientras te están enterrando a ti. Y me fui. Hay que discernir. No me verás por la iglesia, tranquilo. Te veré el día del juicio. Cuando hay maldad, una de las cosas que nos impide ver los tiempos de Dios son los pecados. Pecados ocultos. Normalmente hablamos mucho de los pecados sexuales. Pero pecado es la ira. Pecado es la mentira. Pecado es el rencor. Pecado es la venganza. Pecado es no perdonar. Pecado es acusar. Hay un montón de pecados. Normalmente cuando llevamos una vida doble espiritualmente hablando, que nos llamamos cristianos pero vivimos ocultando cosas, queremos que Dios haga algo, una señal. Pastor, ore por mí porque no venzo unos problemas que tengo. ¿Por qué no los vences? ¿Por qué no los vences? ¿El diablo puede contigo? Si el diablo puede contigo es porque tú no estás en Cristo. Porque la Biblia declara, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Gloria a Dios. Una vez yo tenía un problema serio, iba en la guagua allí por Madrid, estábamos recién casados. Iba muy compungido sentado en la guagua, volvía de trabajar a casa
y a punto de, muy tocado. Dije, Señor, no puedo con esto. Y a lo lejos vi unas obras y una grúa. Y sentí dentro como si Dios hablase conmigo y dijo, ¿tú crees que el gruista tiene la fuerza para levantar durante el día todos los miles de kilos que levanta? ¿O es una grúa? Dije, no, el gruista no puede. Y dijo, así es en la vida conmigo. Tú no puedes, pero yo tengo poder para ponerlo en tu mano y que tú puedas. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. La generación que está bajo pecados quiere señales. Quiere señales. Quiere muchas señales. Que Dios haga esto. Que Dios me haga lo otro. Aleluya. Hay uno, ay Señor, ayúdame. Voy a cambiar de esto. Dame un buen trabajo, dame el otro. Quiere señales. Y cuando las señales vienen luego, ni las hacen caso. Porque lo que se va buscando es lo personal. Hermanos, tenemos que huir de cosas ocultas. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuál es la señal suprema que Jesús dijo? De la cual tenemos que vivir. La cruz. Donde nacimos. La cruz. La señal es la que se dio al profeta Jonás. El profeta Jonás estuvo 3 días metido en el vientre de un pez hasta que fue vomitado. Aquello es como símbolo de la muerte y de la resurrección de Cristo también. Aleluya. Nuestra señal es ir cada día a la cruz. A la cruz y confesar nuestros pecados. Tú dirás, yo es que, ¿sabes? Yo llevo muchos años en el Evangelio. Pero ayer mismo estuve confesando cosas al Señor, cosas que tengo que arreglar, cosas que tengo que cambiar. Y confesándole, Señor, yo no soy capaz. Y aun cuando venía en el coche esta mañana, venía en el coche orando y decía, Señor, ayúdame, guárdame, ayúdame a bendecir a los hermanos, que no salga nada que no sea tuyo. Padre, en el nombre de Jesús, guárdame de cosas extrañas. ¿Por qué? Porque si quiero distinguir los tiempos, tengo que vivir en la luz de Dios. Porque los que se mueven con doblez de corazón, los que tienen el Evangelio y a Dios en un lado y su vida en otro, no distinguen nada, no ven, porque están en oscuridad. Dice la palabra de Dios, aleluya, que tenemos que vivir en la paz y la voluntad de Dios. Seguir la paz con todos y la santidad, dice la palabra, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios brotando alguna raíz de amargura. ¿Qué te amarga a ti? ¿Qué te ocurre? Ustedes conocen la historia del hijo pródigo. ¿Cómo es posible que un hombre joven con una hacienda hecha, reconocido por el Padre, se amargase porque su hermano había vuelto a casa arrepentido? Y se amargó hasta el punto de no querer saber nada. No seas un amargado en la iglesia. Una vez alguien me dijo, José, ¿tú cómo es que tienes esa cara? Vamos a ver, no estoy con flores. Pero esa cara sonriente y sin arrugas. Y estamos en una ferretería y alcé la voz para que se oyera. Dije, es muy sencillo, porque leo la Biblia y oro. Gloria a Dios. Pero cuando leo la Biblia, aleluya, y oro, Dios hace cosas conmigo. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que los que están en Cristo levantarán alas como águila, rejuvenecerán. Aleluya. Oh, hermanos, gloria a Dios. Yo voy para joven. Está cada día más cerca mi lugar de juventud eterna. Estoy más cerca que ustedes. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si Dios quiere, a lo mejor te toca a ti antes, no lo sé. Pero bueno, en la lista yo soy el primero, pero gloria a Dios. Amén, aleluya, hermano. No contamines, no dejes que los pecados son como contaminación. Ahora hay una manifestación tremenda con el problema allá en Murcia con el
el mar este que hay allí, el mar menor, y se están muriendo los peces. Hermano, lo peor que hay es la contaminación, pero la contaminación nunca aparece de repente. Es un proceso. Cuando tu vida espiritual va en decadencia es porque hay un proceso. Y todo empieza con cosas que no son de Dios y que te las permites en tu vida. Te permites no orar, te permites no leer la Biblia, te permites no congregarte, te permites, y tantas cosas te permites más horas de Facebook que de lectura de la Biblia. Te interesan más los seguidores de Instagram que lo que Dios dice de ti en la Biblia. Y eso no funciona así, porque lo que ocurre es que al final te amargas. Al final estás rebotado y te impide distinguir los tiempos. Un amargado nunca está feliz con nada. Con nada. Una persona rebotada, regañada con la familia, regañada con el jefe, regañada con el mundo. En conflicto es una persona que no le agrada nada, no le llena nada. Porque tiene guerra interior. Cuando hay guerra no se puede construir nada. Cuando hay guerra no funcionan los hospitales. Cuando hay guerra no funcionan las universidades. Cuando hay guerra no funcionan los talleres. Un país en guerra es un país en destrucción. Y si tu vida no es edificada es porque tienes guerra interior. Suelta la guerra en el nombre de Jesús. Suelta la guerra. Porque Ananías y Zafira entraron en la iglesia con guerra. Ocultando. Vieron que otros hacían y dijeron, pues es la nuestra, vamos a aparentar. Y Pedro dice, pero ¿por qué venís así? ¿Por qué cayó el juicio de Dios por ellos? ¿Por vender la tierra? No. ¿Por quedarse con el dinero? No. Porque mintieron. Porque quisieron ser actores de teatro. No sabían distinguir los tiempos. Y pensaron, aquí podemos hacer esto y lo otro. Pero vino el juicio de Dios. Hermano, en el nombre del Señor, despiértate, aleluya. Y no vengas, aleluya, con guerra. No, vengas con guerra. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Solo se edifican aquellos que viven en la paz. Cuando hay paz, funcionan los hospitales. Se edifican casas, se estudia en la universidad. Hay talleres, la vida corre, aleluya. Tú quieres crecer, vive con paz. Paz con Dios, paz con los demás. Porque en este tiempo necesitamos paz. Aleluya. Dice la palabra de Dios, la cuarta cosa de la cual Dios nos advierte. El Señor, en cuanto para distinguir los tiempos, es a vivir sin levadura. Sin levadura. Dios nunca permitió la levadura en los panes en su pueblo. Cuando tenían que traer los panes a la mesa de la proposición, al tabernáculo y al templo, tenían que ser sin levadura. El pan del cielo, que es Jesús, que te trajo a ti libertad, como fue liberado Israel de Egipto, aquella noche tuvieron que comer el cordero y el pan sin levadura. Hermanos, hay cosas que Dios establece. Y tenemos que vivir sin levadura. Yo tengo que vivir como dice la palabra de Dios que tengo que vivir. Y entro a discernir los tiempos. Y entro a discernirlos. Porque entro en alturas. Un niño no ve lo mismo que un padre. Él ve su altura. El padre ve más lejos. Esto me ha pasado a mí con uno de mis hijos. Dice, mira lo que allí, no lo veo. ¿Cómo no lo ves? Claro, él era un niño. Lo puse en hombros y vio. Aleluya. Hermanos, ¿quieres ver cosas? Necesitas ponerte en los hombros de Dios. Estar en comunión con Dios. Limpiaos de toda levadura. Aleluya. Dice la palabra de Dios. No tengamos levadura para poder distinguir las cosas. El cristianismo, hermanos, es una cosa seria. Aleluya. Y tu forma de vida te va a permitir discernir o te va a permitir no ver nada. Dice la palabra de Dios. Ya quiero acabar.
tengo una canción que quiero que tengamos para orar. ¿Han oído hablar de la parábola de las 10 vírgenes? Una pregunta. ¿Todas tenían lo mismo? Sí. No y sí, no y sí, no y sí. Que soy un poquito malo. O sea que Dani me ha mirado así. Yo con Dani no me enfrento, que me puede. Pero bueno, no y sí. Llevan razón. Todas tenían una vestidura correcta. Todas tenían en la mano el instrumento para tener luz. Tenían la palabra, estaban vestidas. Todas habían oído el mismo mensaje. Estaban allí porque creían que Jesús regresaría. En esta mañana, todos los que estamos aquí tenemos las mismas cosas. La misma palabra, misma vestidura, el mismo mensaje. Pero lo que no tenían todas era el mismo corazón. Porque las que no discernían, ellas llevaron la obra de Dios a su entendimiento natural. ¿Quieres que te cuente cómo ocurrió la historia? Te lo voy a relatar en plan de radio. Amanece y las 10 vírgenes se van al campo a comprar aceite, porque esta noche van a esperar a su novio. Y van comprando, y 5 de ellas cogen un carrito y cargan 100 litros de aceite y se dejan todo el dinero en el aceite. Y otras 5 que son más listas, más inteligentes. ¿Para qué gastar tanto? El Señor viene antes. Con 20 litros me vale. Y tengo así, aceite y dinero. ¿Me van siguiendo? Se van cogiendo lo que hay detrás y lo que hay delante. Y salen del campo. Y ya se van a la casa. Porque van a ser la hora de la noche. Va a anochecer y no saben cuándo viene. Y se hace de noche. Y empiezan todas, porque tienen lámparas, a encender. Pero cada una usa su propio aceite. Y todas contentas, gloria a Dios, aleluya. Primer litro, segundo litro, gloria a Dios, aleluya. Y las que habían comprado, ¿cuántos habían comprado las insensatas? 20. Cuando vamos por que hay 19 litros ya gastados, las insensatas ya no dicen gloria a Dios. Están viendo que el tiempo viene. Hay muchos cristianos hoy bajo temores y miedos porque no hay aceite en sus lámparas. Miedo a la enfermedad, miedo a los trabajos, miedo a lo que dicen los políticos, miedo al COVID, miedo a no salir de casa. Hermanos, dice la palabra de Dios, no nos ha dado Dios espíritu de temor. No que seamos locos, eso no, pero sí que no nos dejemos dominar por el miedo y el temor. Aleluya. Porque aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y de repente, las que no discernían los tiempos y no estuvieron dispuestas a pagar el precio de todo, en el litro 20 se acabó el aceite. Y de repente, no hay luz. No hay luz. Y ahí estaban las sabias. Habían gastado todo, habían puesto más aceite del que esperaban. Y viene el esposo. Y ellas tenían luz. Porque no actuaron conforme su interés del dinero o de su razonamiento. Actuaron conforme
lo que el Señor había dicho. Yo vengo. Y dijeron, vamos a gastar el dinero en todo, porque si Él ha dicho venir, va a venir y le vamos a esperar. Han cogido la historia. Aleluya. Porque mientras iban, y luego clamaron a las otras, danos del aceite, que nosotros también queremos. ¿Quién no quiere ir al cielo? ¿Quién no quiere ser arrebatado? ¿Quién no quiere tener bendición? Aleluya. Yo creo que tenemos que orar, que Dios nos bendiga, pero yo creo que la oración en este tiempo tiene que ser, Señor, ayúdame a entender los tiempos que vivo. Porque según sean los tiempos, así va a ser mi vestimenta, así va a ser lo que voy a comer. Cuando tú te das cuenta de que vienen tiempos donde necesitas la fuerza de Dios, vas a comer la palabra de Dios, la vas a estudiar, la vas a buscar, la vas a memorizar, porque sabes que vienen tiempos donde hay que comer, hay que estar fuerte. Y te cubrirás, aleluya, con el escudo de la fe. Intentarás que esté fuerte para apagar los dardos del enemigo, porque delante tenemos una batalla de fe grande, aleluya. Hermanos, son tiempos donde las nubes vienen, donde todo viene, y solamente los que disciernen, los que saben, aleluya, son los que saben vestirse. Y dirán, voy a construir el arca, porque Dios dijo que va a llover. Y José no se dejó liar por una mujer, ni se dejó amargar por una familia que lo desechó. ¿Hay cosas en tu familia que te amargan? ¿Por qué? Tú no puedes estar así si eres hijo de Dios. Amargado con nadie, peleado con nadie. Tú no puedes ser. Te impide ver. Gloria al Señor. Sansón no supo discernir los tiempos. Sansón tenía un llamado. Sansón tenía un don. A veces que tú piensas, no, yo es que lo que necesito es tener un don, hacer algo en la iglesia. No. Tú no necesitas hacer nada en la iglesia, tú lo que necesitas es consagrarte en la iglesia. Amén. Y luego Dios te levantará. Aleluya. Pero Sansón fue jugando. No distinguía los tiempos. ¿Por qué? Porque había pecados ocultos. No era capaz de controlar su sexualidad. No era capaz. Estaba descontrolado. Veía una escoba y se volvía loco. Oh, gloria a Dios. Bendito José, que supo ver, dijo, el Dios que me dio la palabra. ¿Qué señal tuvo José? Mucho antes de que todo ocurriera, vio como unas gavillas se arrodillaban delante de la suya. Y José dijo, ese tiempo viene. Ese tiempo viene. Y voy a ser fiel hasta que vea ese tiempo. Y vivió conforme a aquella señal. Cuando tú te has convertido a Cristo y le has dado tu corazón, ¿qué es lo que sentiste de Dios? Porque señal no te va a ser dada, sino la del profeta Jonás, la cruz. Aleluya. Jesús les dijo a los suyos, cuando venían tan contentos, Señor, hemos hecho milagros. Señor, hemos hecho cosas grandes, incluso demonios han salido de la gente. Y Jesús les lleva y dice, gozaos, porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Las señales no nada más que nos tienen que servir para conducir bien, pero no para pararnos. Si tú vas por la carretera 80 y ves una señal de curva que pone 40, ¿qué haces? ¿Te paras? Que pone 40. El que viene detrás, verás tú, te va a ayudar a pasar. Te va a ayudar, no te preocupes, te va a ayudar. Te va a dar así un toquecito. No, aleluya. Las señales, las cosas que vienen, tienes que aprender a conducirte. Y hay momentos,
Aleluya. Que ir a 40, otras veces a 100. La Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá. Gloria al nombre de Dios. Y en este tiempo tenemos que discernir el kairos de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Le voy a pedir a Juan Carlos que ponga una canción. Pónganse de pies, hermanos. Pero antes de ponerla, cierren sus ojos. Aleluya, Jesús. Tenla preparada, Juan Carlos. No la pongas todavía. Yo les pido que, por favor, tomen este tiempo de intimidad. Voy a orar. Quiero pedirte en el nombre